Albert Fish, conocido como el Hombre Gris, es considerado uno de los asesinos seriales americanos más notables y estremecedores del siglo XX. Nació con el nombre de Hamilton Howard Fish, en Washington el 19 de mayo de 1870. Tras la muerte de su padre, y hasta que su madre pudo hacerse cargo de él, fue enviado a un orfanato con tan solo 5 años. Ahí fue azotado y golpeado frecuentemente, y después de un tiempo descubrió que disfrutaba del dolor físico. Los golpes le provocarían orgasmos frecuentes, por lo que los demás huérfanos lo molestaban, en donde recibía constantes palizas y vejaciones, incluso sexuales. Hay que tomar en cuenta que desde 2 generaciones anteriores, varios familiares, se dice que 7 de parentesco directo, padecían de sus facultades mentales, en diversos grados, al punto que un par de ellos terminaron sus últimos días en instituciones mentales. Los reportes de su niñez describen a Fish como un niño problema. A los 15 años se cambió de nombre por el de Albert, después de la muerte de un hermano, y para escapar del sobrenombre Ham and Eggs, o huevos con jamón, que le fue implicado en el mismo, en el cual transcurrió una buena parte de su infancia. El maltrato físico que recibió por parte de los compañeros en el orfanato en su niñez ocasionó que a su edad adulta, a los 40, desarrolle pedofilia, homosexualidad, coprofagia, fetichismo, sadomasoquismo, canibalismo y voyeurismo. Comenzó a tener relaciones sexuales en 1882 a la edad de 12 años con el hijo de un telegrafista. La juventud también llevó a Fish a prácticas como urofragia. En 1898 se casa con una muchacha 9 años menor que él. De este matrimonio resultan 6 hijos. Increíblemente, Albert Fish fue un buen padre para ellos. Sus hijos fueron testigos de innumerables actos extraños y bizarros por parte de su padre, pero este jamás abusó o golpeó en mala manera. Fish cometió lo que pudo ser su primer ataque en la persona de un niño llamado Thomas Beden en Wilmington, Delaware, en 1910. Tiempo después acuchilló a un muchacho con discapacidad mental hacia 1919 en Washington. El 11 de julio de 1924, Fish encontró a Beatrice Gill, una niña de 8 años de edad, jugando sola en la granja de sus padres en Staten Island. Le ofreció dinero para que le acompañara y le ayudase a buscar en los campos vecinos. La niña estaba a punto de abandonar la granja cuando su madre ahuyentó a Fish. La manera que operaba para realizar los asesinatos era mediante engaños a sus víctimas. El 25 de mayo de 1928, Edward Wood colocó un anuncio clasificado en la edición dominical del diario New York World que decía: hombre joven de 18 años desea posicionarse en el país. Edward Wood, 406 West Street. El 28 de mayo de 1928, Fish, entonces con 58 años de edad, visitó a la familia Wood en Manhattan, Nueva York, bajo el pretexto de contratar a Edward. Se presentó a sí mismo como Frank Howard, un granjero de Nueva York. Al llegar, Fish conoció a una joven hermana de Wood, Grace, que contaba con 10 años de edad. 6 años después, en noviembre de 1934, una carta anónima fue enviada a los padres de la niña, lo que condujo a la policía hacia Albert Fish, en el que informaba sobre una historia en la que, por la gran necesidad, la gente comenzaba a comer carne humana y mataban a niños, y en la que su amigo participó de eso, y cuando regresó de la China le decía frecuentemente que era muy buena la carne, y es así que decidió probarla. Entonces, un domingo había visitado a la casa de la señora y se fue llevando a la niña con mentiras. Le llevó a una casa vacía y mientras la niña estaba recogiendo flores, él se iba a quitar la ropa y esperarla en la habitación escondido. Y cuando ella le vio completamente desnudo, se echó a llorar y a tratar de correr. Él le había atrapado y desnudado. La niña de la desesperación le pateó y aruñó. Así que Albert la estranguló y la cortó en pedazos pequeños para poder llevarse su carne, cocinarla y comerla. Decía también que su trasero era muy dulce y tierno al asarlo en el horno y su carne muy deliciosa y jugosa. Él no la violó, aunque pudo haberlo hecho si lo hubiese deseado. La señora Wood era analfabeta y no podía leer la carta por ella misma, así que se la dio a su hijo para que la leyera.
Fish después confesó a su abogado que realmente había violado a Grace. Fish era un mentiroso compulsivo. Sin embargo, esto pudo ser falso. Él dijo a la policía cuando se le preguntó que nunca pasó por su cabeza violar a la chica. Sus víctimas también eran vagabundos, a los cuales les ofrecía dinero o comida para que pudieran satisfacer sus necesidades sexuales, pero a ellos no se los comía. Hubo un joven el cual no resistió al darse cuenta que las intenciones eran de asesinarle, entonces escapó. Al ser un indigente, no dio aviso a las autoridades. Los mecanismos de defensa que utilizó Albert Fish fueron los de regresión, debido a que los maltratos que recibió en la niñez marcó su vida, ya que pensaba que hacer daño a los niños antes de comérselos estaba bien, ya que se satisfacía sus más bajos instintos del canibalismo. De esta manera se produce asociar el retroceso al pasado de una persona, es decir, la persona adulta regresa al yo infantil. Algunas circunstancias desagradables se vuelven a situaciones anteriores que hayan resultado placenteras. Utiliza también el mecanismo de proyección, puesto que, de una manera no consciente, el dolor de una familia disfuncional, el vivir en un orfanato, el dolor causado durante su niñez, es reflejado al momento de causar daño a otras personas, inclusive a él mismo. La proyección es un mecanismo de defensa mediante el cual escupimos sobre el mundo, o sobre los demás, aquellas emociones, vivencias o rasgos de carácter que deseamos desalojar de nosotros mismos, por inaceptables. Y ya por último, cuando fue capturado por el asesinato premeditado de Grace Bull, el juicio comenzó el lunes 11 de marzo de 1935, en White Plains, New York, con Frederick Close como juez, y como abogado fiscal del distrito Elbert Gallier, James Dempsey y abogado defensor de Fish. El juicio duró 10 días. Fish alegó la locura como clamo haber escuchado voces de Dios ordenándole matar a los niños. Numerosos psiquiatras testificaron acerca de que el fetichismo sexual es de Fish, incluyendo la coprofagia, urofagia, pedofilia y masoquismo, pero existía de acuerdo en determinar cuál de ellos significaba la locura de Fish. El jefe experto de la defensa, Frederick Westman, un psiquiatra especializado del desarrollo infantil y que realizaba exámenes en las cortes criminales de New York, afirmó que Fish era un demente. Una de las piezas claves en la defensa fue Mary Nicholas, hijastra de Fish, con 17 años de edad. Ella describió cómo Fish le impulsaba a ella y a sus hermanos a juegos que involucraban el masoquismo y el abuso sexual infantil. El jurado lo encontró culpable y el juez ordenó su ejecución. Se tiene registro de que la electrocución de esta persona sería la experiencia suprema de mi vida. Junto antes que accionara el interruptor, afirmó: no sé aún por qué estoy aquí, pero aún así la pesadilla se acabó para siempre.